¿Conocen el púrpura de Tiro que fue catalogado más caro que el oro? Si no lo conocen, entonces tienen que quedarse porque esta historia les va a gustar. Ok, primero hay que entender que sí era súper caro. Valía 3 veces su peso en oro y su proceso era tan complicado y tan delicado que obviamente se justificaba este precio. Se tenían que sacrificar 12.000 caracoles marinos murex para poder generar 1.4 gramos de tinte. Pero lo más complicado era que con este 1.4 gramos únicamente se teñía 1 gramo de seda. Por ende, el costo que tenía que pagarse para teñir alguna tela en mayor magnitud, ya imaginarán, impresionante y caro. Por eso es que solo lo usaban los emperadores romanos y era como una situación de estatus para ello. Y las mismas leyes prohibían que personas civiles pudieran tener esta clase de telas en sus manos, porque claro, ¿quién tiene esa cantidad de dinero para que lo pudieran usar? Aparte de los emperadores, también se les permitía usarlo a senadores o generales, donde podían tener una cintilla, no tanto, únicamente una cintilla para demostrar que era parte como de su poder dentro del Senado, pero no más que eso. La parte de las capas o las grandes extensiones solo era para los emperadores. Y un dato curioso fue que Calígula, por celos de que su primo tenía una capa más púrpura, más brillante y más intensa que las que él usaba, lo mandó matar. La historia cuenta que en una reunión llegó el primo de Calígula, llamó obviamente la atención de todo el mundo porque todo el mundo sabía que la intensidad de ese púrpura era porque había costado muchísimo dinero, que le dieron tantos celos que no fue el centro de atención y entonces fue el detonante, obviamente no fue todo, habían otros problemas políticos, pero este tema fue el detonante para que lo mandara a matar. Entonces, para que tengamos una referencia del día de hoy, hay que entender que para poder teñir una sábana con este mismo tinte tendríamos que pagar entre 340,000 pesos a 5,5 millones, dependiendo obviamente de cuánto tinte, la extensión y etcétera. La verdad es que pensar en pagar 5 millones por teñir una sábana me parece impresionante. Ahora, no solo era vanidad, porque se supone que este tinte mientras más se lavaba o mientras más se exponía al sol, más brilloso se hacía. Por lo tanto, se considera que su durabilidad era muy larga. Y una prueba de ello es que en Inglaterra acaban de encontrar un bloque del pigmento que tiene 2000 años de antigüedad. Con el tiempo, los pequeños caracoles o los criaderos de caracoles se extinguieron y con ellos este tinte. No sé, a mí me pareció súper interesante esta idea. La verdad es que no sabía que existía. ¿Y ustedes ya lo conocían? Les mando un abrazo.